Que necesito que mande la notificación de que está grabando. Bueno, entonces los espacios clásicos que ya estuvieron trabajando, pues es RN. RN es un espacio vectorial con las operaciones usuales, es decir, vamos a definir la suma, que es la natural, sería sumar entrada con entrada, y el producto por escalar, que es multiplicar el escalar por cada una de las entradas. Entonces, aquí una observación, ya que, bueno, aquí tengo el ejemplo de R2, es importante que, dado que estamos trabajando en una estructura algebraica, que es el espacio vectorial, que está involucrado otro conjunto, que es el campo en el producto por escalar, es muy importante identificar, hacer como siempre identificar cuál es la operación que están utilizando. Si es la suma de vectores, o el producto en el campo, o el producto por escalar, o la suma de los elementos del campo. Entonces, aquí dejé esta página porque justamente donde estoy colocando el espacio vectorial como esta sexteta, 2, 4, 6, entonces tenemos lo que van a ser nuestras dos operaciones, que es la suma de vectores y la suma de producto por escalar, que eso lo definimos como una acción, y justo en el ejemplo, lo que tenemos, digamos, entre los vectores, o nuestras parejas ordenadas en R2, es la operación entre el espacio vectorial y justamente la que ya está adentro de la pareja ordenada, o sea, aquí, esa es la suma en el campo. Entonces, todas las propiedades que nosotros, la mayoría de las propiedades que nosotros tengamos de los espacios vectoriales van a depender de cómo está definida nuestra operación en nuestros escalares o en el campo que estamos tomando. Por ejemplo, interpretación geométrica, eso ya lo trabajamos, no lo voy a dejar ahí. ¿Todos conocen a Z2? ¿Han trabajado todos en Z2? Sé que hay aquí algunos físicos, no sé, sí. Ok, Z2, pues, es es un anillo de las clases residuales que tienen al 0 y al 1, y con la suma, entonces vamos a definirlo. Z2 es un conjunto que es un conjunto finito, tiene dos elementos, las clases residuales del 0 y el 1. ¿Qué quiero decir con las clases residuales? Las clases residuales se obtienen a partir del algoritmo de la división, y el algoritmo de la división todos lo conocemos desde primaria, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿quién es esto? La clase residual, o la del 0, simplemente van a ser todos los números enteros. Entonces son todos los n en z, tal que son múltiplos de 2, o dicho de otra manera, son aquellos números que al dividirlos entre 2 dejan un residuo igual a 0. Eso quiere decir que n simplemente va a ser de la forma 2m, donde m es un número entero. Entonces, todos los que están aquí, en la clase residual del 0, son múltiplos de 2, o los números enteros que tienen residuo igual a 0 al dividirlos entre 2. Ahí está. Ahora, ¿por qué entre 2? Porque estamos tomando Z2, entonces ese subíndice nos está indicando entre qué número entero vamos a estar dividiendo. Aquí cabe destacar, si le quieren echar un poquito más de ojo los que no han visto los ZNs, el subíndice siempre va a ser un número natural, y en el caso cuando n es 0 coincide con todos los enteros, entonces ahí está. Y
lo que está escrito en negro, pues me está diciendo, bueno, pues yo si me agarro un número entero, el que sea, por ejemplo, si me agarro el 1 y lo divido entre 2, pues aquí yo tengo un residuo igual a 1, entonces aquí simplemente ocupo el algoritmo de la división, puedo usar la casita, lo que sabemos desde primaria, entonces esto es igual a 0 y el residuo es igual a 1. Lo que quiere decir es que el 1 no es un elemento de la clase del 0, ¿sí? Porque el residuo es igual a 1. Bueno, me agarro el entero igual a 2, ¿no? Entonces divido, es 1, tengo residuo 0, lo que quiere decir que el 2 es un elemento de la clase del 0. No sé, entonces aquí Z2 es muy bonito porque estamos separando todos nuestros enteros entre justamente lo que son los impares y todos los que son los pares. Los pares van a estar en la clase del 0 y todos los que son impares van a estar en la clase del 1. Entonces aquí se agarró el 3, divido en 2, entonces igual queda 1 y sobra 1, ¿no? Y pues el primer número que sí considero de la parte positiva es el 0, ¿no? Entonces 0, 2, entonces aquí es 0 y tengo 0, ¿no? Entonces, aquí lo que nos va a interesar es fijarnos en los residuos. Entonces, de esta manera, al fijarnos en los residuos, lo que estamos haciendo es una partición de todo Z. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que son los números pares en la clase del 0. La clase del 1, pues van a ser todos los impares, entonces van a ser todos los n en Z, tal que n es de la forma 2m más 1, ¿sí? Donde m está en Z, ¿no? Cuando m es igual a 0, tenemos al 1, ¿no? Entonces empezamos desde más 1. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, a través de esta selección de nuestros números enteros, tenemos una primera observación que si unimos todos estos dos conjuntos, vamos a obtener a todos los enteros. Por otro lado, si nosotros tomamos la intersección de estos dos conjuntos, vamos a obtener el vacío. Y algo más que nosotros podemos hacer aquí es definir una suma y un producto. Entonces, para que ya los vieron, lo vamos a recordar, los que no, vamos a definir una suma y un producto. Entonces, dado que tenemos nuestro conjunto Z2 solo tiene dos elementos, queremos que las operaciones suma y producto que vamos a definir sean cerradas. Lo que quiere decir es que si yo sumo dos números que están en Z2, es decir, 0 y 1, el resultado sigue siendo un 0 y 1. Y si estoy multiplicando, también que el resultado del producto quede en el 0 y 1 y nada más. Entonces, lo vamos a hacer a través de unas tablitas. Entonces, la suma y producto lo definimos como, entonces voy a tener aquí la suma, tengo al 0, al 1, al 0, bueno, lo hice muy separado, al 0, al 1, al 1. Entonces, aquí voy a definir la suma. Entonces, cualquier cosa que sume con el 0, me lo va a dejar fijo, es decir, va a ser nuestro neutro aditivo. Entonces, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1, pues en nuestra aritmética usual en los enteros con ese orden es 2. Sin embargo, aquí en Z2, como quiero que la operación sea cerrada, 1 más 1 lo voy a mandar al 0. Por otro lado, si la definición de producto 0, 1, 0, 1, pues también yo quiero que sea cerrada, entonces aquí vamos a definir. Entonces el 0, pues todo lo manda al 0 al multiplicarlo. Entonces tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos nada. Entonces, Z2, piénsenlo que los que no lo han visto, lo pueden pensar como un reloj que tiene 2 horas.
Entonces, si yo estoy ubicada por ejemplo, si yo quiero hacer la operación 1 más 1, que es justamente cuando 1 más 1 es igual a 0, quiere decir que en mi reloj yo estoy ubicada, o sea, mi manecilla está señalando al 1. Ajá. Entonces está pasando 1 hora o 1 minuto, no sé cómo lo quieran ver. Entonces, lo que va a hacer mi manecilla es cambiarla de posición. Si está aquí, se mueve una sola vez. Entonces, al moverlo, 1 más 1 es esa manecilla, se mueve un lugar, entonces aparece, la manecilla está ubicada en el 0. Ajá. Entonces, aquí tengo 1 más 1 igual a 0. Ahora, por ejemplo, si agarro 1 más 1 más 1, ajá, entonces, en mi reloj, ¿qué está pasando? Lo voy a hacer como pasos para que se vea como el comportamiento de mi manecilla. Entonces, cuando yo, en el primer término de mi suma, mi manecilla está apuntando al 1. Entonces, le sumo 1 más 1, quiere decir que la manecilla la muevo un lugar, ¿no? Entonces, me voy a un lugar. Entonces, 1 más 1 ya aparece en el 1. Luego, estoy ubicada en el 0, entonces al sumarlo 1, mi manecilla cambia en el 1. Entonces aquí estoy tomando 1 más 1 más 1. Entonces, esto muy breve de los relojes es para visualizar de una manera muy intuitiva, no me voy a detener en eso, pero cómo está funcionando Z2. Z2, dado que lo estamos obteniendo a partir de los enteros y sabemos que los enteros es un anillo, entonces Z2 también es un anillo. Ahora, con las operaciones suma y producto que estamos definiendo, pues algo que cuidamos para poder construir estas tablas es de que sea cerrada, ¿sí? Entonces tenemos que es cerrada bajo la suma y el producto. Tenemos un neutro aditivo que es el 0. Ajá, entonces al sumarlo cualquier número en Z2 con el 0, es ese cualquier número. Entonces tenemos un neutro aditivo. Tenemos un neutro multiplicativo que es el 1. 1 por 1 me lo mandan, ¿sí? Y con lo que estoy haciendo aquí de los relojes, se puede ver que también es conmutativa bajo la suma. Tenemos una conmutatividad del producto. Tenemos inversos aditivos. Entonces, si nos fijamos en la tabla de la suma, vean que el inverso aditivo del 1 es el 1. Ajá. Entonces, 1 más 1 es 0. Eso quiere decir que él es su propio inverso aditivo. Ajá. ¿Y el 0 tiene inverso aditivo? Sí, es el mismo también. Ajá. Entonces, todos los elementos en Z2 tienen inversos aditivos. Ahora nos fijamos en la tabla del producto. ¿Todos los elementos en Z2 distintos de 0 tienen inverso multiplicativo? Sí. ¿Quién es el único que es distinto de 0? Es el 1. Lo que quiere decir es que el inverso multiplicativo del 1 es el mismo. Y pues también se puede ver aquí que bueno, no es difícil pensar y ver que se cumple la distributividad. Entonces, lo que quiero decir es que Z2, con estas dos operaciones que tenemos, es un campo. Ajá. Entonces, aquí voy a poner como tercera observación y esta es la que nos interesa, es que Z2 es un campo. Entonces, en el momento que yo estoy teniendo un campo, quiere decir que es un candidato a que yo lo considere en los espacios vectoriales para tomar ahí mis escalares. Ajá. Entonces, voy a cambiar de hoja. Entonces, la última clase conmigo estuvimos trabajando a R2 como R espacio vectorial, ¿sí? Entonces, nuestro primer ejemplo como espacio vectorial, de espacio vectorial, fue R2 sobre R, ¿sí? Donde la suma y el producto fueron definidos de la manera natural, ¿no? Entonces, X1 más X2, Y1 más Y2, es el resultado de sumar dos elementos en R2 y el producto por escalar, Y1 es igual a... Ahí, ¿no? Entonces, tenemos a R2 como R espacio vectorial. Ahora, yo les acabo de presentar un nuevo campo, entonces yo lo que quiero
es dar otro ejemplo con el mismo conjunto, que es R2, pero en lugar de tomar nuestros escalares en los reales, lo vamos a tomar en Z2. Ajá. Las operaciones que vamos a utilizar ahí son exactamente las mismas, es decir, vamos a tener, bueno, lo voy a escribir otra vez, ¿no? Entonces, X1, Y1, X2 más Y2 es igual a sumar entrada con entrada y el producto por escalar es el usual. Entonces, pregunta a través de lo que vieron conmigo, lo que vieron con los ayudantes, es si R2 es un Z2 espacio vectorial. Con estas operaciones. Entonces, aquí nada más le voy a poner, en lugar de ya tener la notación, voy a poner CAB, que estamos representando a B como nuestros espacios vectoriales, a R2 y KZ2. Ajá. Entonces, definimos la suma y producto por escalar como lo que está en la parte de arriba, ¿no? De lo que acabo de escribir. Entonces, con eso, ¿será un espacio vectorial R2 sobre Z2? Sí, creo que se llama el espacio cociente. Bueno, el espacio cociente... No, no, es otra cosa. Pero sí, o sea, esto es un espacio vectorial, está respetando varias cosas. Ahora, bueno, está respetando varias cosas con respecto a las definiciones y no son como de manera aislada, está cumpliendo todas las propiedades. Ahora, aquí estoy colocando estos dos ejemplos, R2 sobre R y R2 sobre Z2, porque vamos a tener muchos cambios, porque en R2 como Z2 espacio vectorial, vamos a tener dos únicos escalares, que es el 0 y el 1. Ajá. Entonces, voy a poner aquí diferencias, algunas diferencias. Entre los ejemplos, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, si yo me agarro los vectores, digamos, 2, 3, 2, 3, y voy a tomar los escalares. Ajá, por ejemplo, voy a tomar a mi escalar, ese es mi vector B, tengo mi escalar igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo, en 1, si yo tomo 1 más 1 por mi vector 2,3, ajá, nosotros sabemos que es distributiva, ¿no? Bajo el producto por el escalar. Entonces, esto va a ser equivalente a tomar mi escalar 2 por el vector 2,3 y esto va a ser igual al vector 4,6. Ahora, por otro lado, en 2, el producto por escalar 1 más 1 por el vector 2,3. Entonces, como estamos en Z2, nosotros sabemos ya que 1 más 1 es igual a 0. Entonces, aquí esto es igual a 0 por el 2,3 y esto es equivalente a nuestro vector 0,0. Entonces, aquí, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero sí ilustra que hay mucha importancia de dónde estamos tomando los escalares, ¿sí? Entonces,
dependiendo de cómo estemos tomando nuestros escalares, no importa si estás tomando las mismas operaciones, el mismo conjunto, pero si cambias el campo que estás trabajando, posiblemente ya tu espacio vectorial lo estás viendo o se está comportando de otra manera, ¿sí? Entonces, con esto, yo ya abordé, digamos, 3 observaciones importantes. Ajá. Una cosa es tener nuestro conjunto no vacío, que va a ser, que pretendemos que sea nuestro conjunto de vectores. Las operaciones, o sea, la suma y el producto por escalar, y lo que van a ser nuestros escalares. Ajá. Entonces, aquí con esto, es como realmente ilustrar la importancia de todos los elementos que están involucrados en la definición de espacio vectorial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando estructuras algebraicas, sí es como todo, y bueno, en general en todo, en mate, pero en particular en las estructuras algebraicas, todo tiene su importancia. El conjunto no vacío, la interacción con los elementos que son las operaciones, y en este caso particular tenemos un nuevo conjunto que son los campos que están interactuando con lo que queremos que sean nuestros vectores, ¿sí? Y nuevamente, como una observación que habíamos señalado en la clase pasada, que un espacio vectorial, que un conjunto con la suma de producto por escalar y con un campo específico sea un espacio vectorial, no quiere decir que lo sea de por vida, ¿sí? Si ustedes le cambian la suma o el producto o los campos, posiblemente ya no lo sea. Posiblemente ya no sea un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, esa es como observación que quizá ya estoy insistiendo mucho, pero sí es importante, ¿no? Por eso hay que tener, siempre que hablen de grupos, de anillos, de campos, de espacios vectoriales, lo primero que tienen que considerar de manera natural es cómo está definida la suma, cómo está definido el producto, y si no hay una definición de suma-producto, quiere decir que estamos tomando las operaciones naturales, ajá. Es decir, las naturales aquí como R2, ¿no? No estamos haciendo nada, no estamos modificando lo natural, por así decirlo, de las operaciones. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No? Bien. Entonces, bueno, continuamos en esta línea de ejemplos, pues cada 20 minutos, entonces nos queda, vamos a trabajar un espacio muy particular e importante, ¿no? Entonces, ya trabajaron RN, ya trabajaron las matrices. Entonces, voy a seguir con los ejemplos. A mí me interesa que tengamos muchos ejemplos. Entonces, en general, si yo tengo a B como acá, es decir, sea, más bien lo voy a escribir de esta manera, sea acá un campo. Profesora. Dime. Yo sí tengo una duda. Dime. O sea, vaya pues, cuando tenemos un campo sobre, bueno, por ejemplo, como en el ejemplo anterior que teníamos R sobre Z2, entonces lo único que altera Z2 es los escalares a la hora de multiplicar, o bueno, es que eso yo entendí. Sí, aquí solo, o sea, el único cambio que hice es tomar los escalares en Z2. Ajá. Entonces, digamos que, por ejemplo, si yo quiero tomar un alfa igual a 3, este alfa igual a 3, en R sí lo podría trabajar bastante bien, ¿no? Entonces tendría 3 con mi vector, ¿no? Entonces realizo el producto normal, entonces 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Ahí está, ¿sí? Pero este escalar 3, estrictamente hablando en Z2, no está. Ajá. ¿Por qué? Porque Z2 solo tiene 2 elementos, que es la clase del 0 y la clase del 1. Ajá. Entonces, si yo quiero realizar el producto por escalar 3 por mi vector 2,3, pero el 3 visto en Z2, tendría que transformar el 3 en Z2. Entonces, aquí, si me regreso, ya tenemos que la clase del 1, todos los impares están en la clase residual del 1, lo que quiere decir que el 3 en Z2 es igual a 1. Entonces, si yo quiero realizar este producto,
pero en el 2, entonces 3 por el vector 2,3, en Z2 sería equivalente a tomar A1 por 2,3, que esto sería igual a 2,3. Ajá, pero esto, lo que estoy haciendo es ver al 3 o sea, 3 es congruente con 1 módulo 2, es lo que estoy diciendo. Entonces, tengo que ver al 3 con ojos de un elemento en Z2, ¿no? Entonces, esa notación que acabo de dar de congruencia es simplemente que el 3 al dividirlo entre 2 tiene residuo 1. Ajá. Como tiene residuo 1, es congruente. Entonces, sí, lo único que está aquí alterando es el producto por escalar, nuestros escalares. Y la suma no está afectándolo nada, porque sigo trabajando la suma de vectores, la suma de elementos que están en R2. Entonces, ahí todo se quedó igual. Ok, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Ok. Ejemplos. Sea acá un campo. Entonces, bueno, ese sería nuestro tercer ejemplo conmigo de espacios vectoriales. Sea acá un campo. Entonces, K a la N es un K espacio vectorial con la suma y producto por escalar ¿cómo? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es generalizar lo que ya vieron con Rn. Entonces, en lugar de tomar solo a R, el conjunto del campo de los números reales, vamos a tomar cualquier campo. Entonces, sí, entonces vamos a poner aquí sean, voy a tomar x1, x2, entonces tengo n-adas, entonces voy a tomar dos vectores en Kn, y1, y2, hasta yn, y alfa, un elemento en K, porque estoy diciendo que es un K espacio vectorial, ¿no? Mis escalares están en K. Entonces, la suma, bueno, ¿bajo qué suma? Pues la natural. Entonces, aquí, reitero, en caso de que no se especifique cuál es la operación que se está trabajando, uno asume que se está trabajando con las operaciones usuales, ¿no? O sea, o las naturales. Así hasta xn, yn, y esta es la suma y el producto por escalar, pues es la usual, ¿no? Entonces, x1, x2, hasta xn, entonces vamos a tener alfa x1, alfa x2, hasta alfa xn. Ajá. Entonces, en este sentido, como estamos tomando K cualquier campo y estamos diciendo que con esas operaciones K a la N siempre va a ser un K espacio vectorial, aquí ya tenemos una infinidad de ejemplos o subejemplos, por así decirlo, en este caso. Por ejemplo, usando mucho de la palabra, vamos a tener, ya que trabajamos a Z2, puede ser Z2 a la N es un Z2 espacio vectorial. Entonces, aquí ya mis vectores van a ser solo las clases residuales del 0 y el 1. Entonces, algo que no les comenté, solo trabajamos en Z2, pero ZP es un campo, sí, solo sí, P es primo. Entonces, para que los que no lo han visto no se angustien, tampoco me voy a detener mucho en estos ejemplos, pero la manera que generan cualquier ZP es como lo hicimos en Z2. Ajá. Entonces, recuerden este subíndice. Si yo estoy diciendo aquí AP, entonces en Z2, pues me consideré todos los enteros los divido entre 2. Ajá. Si estoy diciendo que P es primo, entonces, bueno, el siguiente número primo natural es el 3. Entonces, me tomo todos los enteros y los divido entre 3. Entonces, vamos a tener 3 clases residuales. La clase del 0, del 1 y del 2. Ajá. Entonces, todo esto lo generamos con el algoritmo de la división.
Si estoy, por ejemplo, en Z11, entonces me tomo todos los enteros y los divido entre 11 y me considero todos sus residuos, que va a ser 0, 1, 2, 3, hasta el 10. Ajá. Entonces, esos son los ZPs. Bueno, otros ejemplos que podemos tener a través de esa conclusión del 3 es, por ejemplo, Q a la N. Entonces, Q a la N es un Q espacio vectorial. Entonces, me tomo todos los racionales. ¿Qué otro? Bueno, C a la N sobre C. Es un C espacio vectorial. Ajá, entonces, aquí simplemente son con las operaciones usuales y nos está diciendo, tómate cualquier campo. Cualquier campo y con esas operaciones vas a tener un espacio vectorial. Ahora, para demostrar lo que está escrito en amarillo, no es suficiente irnos paso por paso, o bueno, ejemplo por ejemplo, sino lo demostramos de manera general, ¿no? Y la demostración en este caso es exactamente la misma que en R3, que en RN, ¿no? Que estuvieron trabajando, ¿no? Entonces, que en lugar de decir, bueno, como estamos tomando la suma de los reales, es la suma del campo, ¿no? Entonces, ahí están arrastrando y heredando todas esas propiedades. Entonces, ese es un ejemplo, 3 y 4. 4, aquí nos vamos a considerar sea S un conjunto. Me voy a tomar un conjunto no vacío para que no tenga ningún conflicto. Vacío y K un campo. Entonces, definimos al espacio antes de espacio, al conjunto de funciones de S en K, ¿sí? Lo que quiere decir es que me voy a tomar justamente el conjunto de funciones que van a ir de S como dominio, contra dominio basado en K, tal que F es una función. Y la notación que vamos a trabajar es una F elegante, ¿no? Esa F elegante. Abrimos paréntesis, entonces vamos a especificar quién va a ser nuestro conjunto, quién va a ser nuestro dominio y quién va a ser nuestro contradominio que va a ser K. Entonces, en el caso donde estemos trabajando el mismo dominio y el mismo contradominio, entonces voy a ponerle si K es igual a S, entonces la notación es F de K, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a resaltar o relevante va a ser el campo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque al final nuestro estudio son los espacios vectoriales y yo quiero afirmar que justamente el conjunto de funciones es un espacio vectorial. Ajá. Entonces, ya definimos el conjunto de funciones. Entonces, ahora definimos el conjunto y después definimos, más bien, para F de S, de aquí en lugar de trabajarle X, le estoy trabajando S, y G de S elementos, o sea, funciones que van de S en K, y alfa en K, definimos la suma y el producto por escalar como. Entonces, aquí también van a estar definidas de manera natural, es decir, voy a ponerle aquí la suma. Entonces, si yo me tomo f de s más g de s, mis dos funciones, esto simplemente lo vamos a definir como f más g de s. Ajá. Entonces, aquí es bueno, aquí lo voy a poner como ejemplo. Aquí lo que estoy diciendo, imagínense que me estoy considerando todas las funciones que van de R en R. Y f de, entonces aquí voy a tomar f de x, digamos que es, no sé, 2 más x a la menos 1. Ajá. Y tengo a g de x, que sea
2x. Ajá. Entonces, la suma de f de x más g de x es igual a f más g de x. Lo que quiere decir esto es que, bueno, aquí yo no puedo simplificar, pero simplemente voy a tener que la suma es esto, ¿no? Entonces, aquí estoy tomando a S, nada más para respetar la notación que estoy siguiendo de nuestro dominio, pero la suma de funciones ustedes ya la han hecho, ¿no? Y la que han explotado un montón desde la prepa es la suma de polinomios. Ajá. Entonces, es tal cual la que ustedes saben, solo la estamos denotando y generalizando, ¿no? ¿Quién es esto? Entonces, ya tenemos la suma y nos vamos ahora a definir el producto, que también es la natural, la que ya han utilizado. Entonces, aquí yo voy a tener alfa por la función f de s, esto va a ser igual a alfa de f de s, ¿sí? Entonces, aquí digamos que la diferencia que vamos a estar teniendo regresando a esta parte de las operaciones, ¿quiénes están involucradas? Lo que estoy encerrando en amarillo y lo que estoy colocando en amarillo, estas dos son las operaciones que vamos a tener en el espacio vectorial. Ajá. Entonces, aquí están diciendo, estoy sumando funciones. Esa es lo que quiere decir es que es una operación en mi conjunto, ajá, en este f de s de k. Y ese asterisco, que es alfa de f, entonces estoy realizando, ahí es el producto por escalar. Ajá. Entonces, bueno, no es cierto, lo dije al revés. Eso que está en amarillo es justamente la definición de suma que estamos teniendo como conjunto de funciones y el producto en el vista de funciones. Lo que quiero decir es que esto y esto lo estamos viendo como una nueva función, esta función y esta función. Ajá. Coinciden, y ahora sí, esas, aquí ya, aquí era porque eso es lo que estaba diciendo al revés, porque f y g son elementos que están en f, y ahí estoy definiendo la suma de lo que van a ser nuestros vectores, y que van a ser nuestros vectores, van a ser funciones, ¿no? Entonces, esa es la suma en nuestro espacio vectorial, y aquí, ¿qué estoy haciendo? Tomo una función y lo multiplico por un escalar. Entonces, ese es el producto por escalar. ¿Sí? Entonces, la igualdad que estamos aquí definiendo, digamos que la sutileza que nos está representando esas igualdades es igualdades entre funciones. Ajá. Entonces, nuevamente nos tiene que venir a la mente cuando dos funciones son iguales. Bueno, dos funciones son iguales sí, solo si tienen mismo dominio, mismo contradominio y misma regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, esa igualdad justamente nos está representando eso, ¿no? Entonces, la función llamada f más g de s coincide con la función que resulta de sumar la función f más g. La función que se llama alfa por f coincide con la función que se obtiene de multiplicar alfa a la función f. Entonces, espero no estar confundiendo, pero aquí la esencia de esa definición es igualdad de funciones. ¿Hay alguna duda con esto? Le puedes poner encabezado. ¿Puede repetir la nota de los corchetes en amarillo? ¿Lo qué? Lo de amarillo, o sea, lo de la derecha. ¿Esto? Bueno, ese es un ejemplo. Bueno, es más, lo voy a poner en otra hoja. Bueno, no, creo que sí está bien ahí. Pero lo cambio de color, a lo mejor eso es lo que no se logra ver bien. Entonces, aquí como ejemplo. Entonces voy a considerar las funciones de variable real, entonces funciones que están en RR. Entonces vamos a definir a f de x, voy a poner 2x menos 3x al cuadrado menos x a la menos 1, ¿no? Esa es una función. Como estoy tomando f a la menos 1, entonces
bueno, para que no tengan ningún problema, todas las funciones de en R le quito el 0 en R, ¿sí? Porque no está definido ahí uno entre el 0, ¿no? En esta parte. A g de x vamos a definirlo como 5x cúbica menos 5. Ajá. Entonces, ya tengo nuestras dos funciones y lo que estoy escribiendo como la definición de suma del lado izquierdo, lo que nos está representando simplemente es tomar estas dos funciones y las sumo. Eso, y sumamos, como sabemos, sumar funciones. Entonces, aquí vamos a tener, voy a ordenarlo, solo menos 5, más 2x, bueno, voy a poner este al cuadrado, para tener aquí más 2x cuadrada menos x a la menos 1, ¿no? Entonces, eso es un cuadrado. Entonces, esta suma, lo único que estamos diciendo es que la vamos a definir. Entonces, esta es la definición, esta igualdad es la definición. Lo vamos, es justamente la función f más g de x. Ajá. Eso es, lo que sale en amarillo era otro ejemplo, pero eso es lo que está sucediendo. Me tomo dos funciones, las sumo tal cual, ahora el resultado de la suma de esas dos funciones simplemente lo vamos a definir como la función suma llamada f más g de x. Entonces, parece muy soso, pero es importante, ¿no? Tener esa observación. Y con el escalar tenemos exactamente lo mismo. No lo voy a escribir, pero es el mismo ejemplo. Entonces, ya se logra ver mejor. ¿Sí? Bien. ¿Puedo cambiar de hoja? Nos queda 4 minutos. Bien. Entonces ya tenemos la suma de funciones y voy a terminar definiendo un nuevo espacio. Entonces, vamos a definir, te tengo que ir a otra materia. Sí, quedan 3 minutos, ya solo voy a escribir la definición de polinomios de grado n. Entonces, definimos, bueno, voy a poner aquí ejemplo 5. Un polinomio de grado n con coeficientes en un campo K es de la forma. Entonces vamos a tener el término independiente, el término lineal, el término cuadrático, hasta el enésimo término, ¿sí? Entonces todos los polinomios que vamos a tener, que vamos a estar trabajando, bueno, más bien, los polinomios son de esta forma. Estoy diciendo que todos los coeficientes, es decir, en donde cada uno de mis i's son elementos en el campo para toda i que está desde 1 hasta n, y la notación que vamos a trabajar para polinomios es p de x, ¿sí? Entonces, nada más al conjunto de polinomios de grado n, los denotamos P sub n entre paréntesis k, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el conjunto de todos polinomios y lo que necesitamos hacer es, bueno, vamos a arrastrar la misma definición que tenemos de funciones, ajá. Entonces, con esa definición de suma y producto escalar, la afirmación es que vamos a tener un espacio vectorial. Entonces, bueno, para mí esos son los ejemplos principales que yo quería trabajar. Obviamente quiero demostrar al menos uno, entonces, bueno, voy a ver si les demuestro lo que son las funciones o los polinomios.
que son ejemplos que vamos a estar trabajando, y aquí, ya con todos los ejemplos que han trabajado, KN, el espacio de matrices, funciones y polinomios, que son nuestros ejemplos, ya tenemos lo suficiente para ilustrar lo que sigue en el curso de espacios vectoriales y hacer nuestra distinción de espacios vectoriales que van a ser de dimensión finita y de dimensión infinita. Ajá, entonces ya eso lo vamos a estar trabajando más adelante, ¿no? Y sí, ya, dejo de hablar. Entonces, cuídense y pues tengan bonita tarde, que les vaya bien en sus clases, ¿vale? Gracias. Sí, bye. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.